Buenas noches a todos. Este día vamos a tomar el tema de el Halloween y el Día de Muertos, que es un tema muy conocido por todos, tanto como por el mundo como por los siervos de Dios, porque sabemos que es un día que nuestro adversario siempre hace lo mismo, siempre engaña con cosas que parecen buenas, aunque sean malas. Entonces, y en este caso, pues es lo mismo. Sabemos que toda la gente está engañada, pensando que el Halloween, el Día de Muertos, es pura tradición o puro juego para los niños, diversión para los niños, pero pues siempre hay un trasfondo atrás de todo. Bueno, ¿qué significa el Halloween? En el inglés antiguo significa víspera de todos los santos, que es All Hallows Eve. Hallows Eve. Que proviene del inglés antiguo y es víspera de todos los santos, es lo que quiere decir Halloween. El Halloween y Día de Muertos, ¿qué cosa es? Superstición, superchería, creencias místicas que nos llevan a la Edad Media. Juegos de niños que se celebra el 31 de octubre. Como les decía yo, pues aparentemente pues es cosa buena, es cosa de diversión, es cosa para que los niños se disfracen de lo que les guste y vayan a pedir dulces y la gente les dé dulces, ¿verdad? Entonces, por ese engaño, los niños están, pero pues bien emocionados con el Día de Muertos. ¿Por qué? Porque salen con su disfraz y les van a dar muchos dulces, que es la forma en que pues el enemigo atrae a los niños. ¿Qué es lo que le atrae a los niños? Pues las golosinas, ¿verdad? Los dulces. Entonces, siempre el enemigo va a tratar de engañar a la gente, disfrazar a la gente, a disfrazar lo malo como si fuera bueno. Aunque en la actualidad muchas personas se resisten a aceptar que la brujería todavía existe. Sabemos que la misma está en vigencia. Dice, no al Halloween. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo, Jehová, vuestro Dios. O sea que no es si queremos, ¿verdad? Eso es una ordenanza, un mandamiento de nuestro Padre Eterno. El Halloween y Día de Muertos, como sabemos, pues todos los comercios se preparan, adornan, preparan las áreas para decorar sus locales y realizar propaganda alusiva a la celebración. Igual los comerciantes aprovechan esta fecha porque para lanzar al mercado ofertas de confites con mensajes alusivos al ocultismo. Todo lo van usando. Para hacer negocio también. Sí, y prácticamente sabemos que los comerciantes, ¿qué es lo que buscan? Los comerciantes buscan ganar dinero y a ellos, la verdad, pues no les va a interesar si venden lo bueno o lo malo. Ellos lo que tratan nada más es de vender y sin fijarse a quién le hacen daño. Y también lo sabemos, en las escuelas prácticamente ordenan a los niños que tienen que ir disfrazados. Inclusive también ahí mismo hacen concursos de los disfraces. Y es lo que hacen en las escuelas públicas, en algunas de paga igual.
y y siempre hacen énfasis más a la celebración del Día de Muertos que inclusive a la independencia. Piden más que se disfracen en Día de Muertos que en la independencia. E inclusive les dicen que si no van disfrazados o que si no van ese día, les van a bajar puntos. Entonces ahí prácticamente los obligan. Aunque uno de padre, pues si no los quiere mandar, no los manda, y uno puede pues ver eso, reclamar de que no en ningún reglamento de la educación está que le pueden bajar a los niños por faltar esos días. Sí, o en alguna ley y todo, ¿no? Sí, porque eso no está en la ley ni en... O simplemente pueden solicitarle al profesor o la profesora que pues a lo mejor pueden entregar un trabajo adicional, y que pues también hay libertad de creencias, yo me atrevería, ¿no? Pues sí, no, y Creo lo que dice la... así, inclusive creo que en una ocasión, bueno, Paola Hermoso nos compartió que ella en la preparatoria, me parece, ¿verdad? Que lo había compartido, que era que le iban a bajar puntos precisamente o reprobar en una materia para pues por no participar o no presentarse. Y ella dijo, no, pues déjenme un trabajo, ¿no? Pues sin ningún, utilizó esa frase que dijo el hermano Pedrito de, pues, en ninguna ley o hay algo donde diga que ningún reglamento. no hay ningún reglamento, ¿no? El punto es, pues, también ejercer su derecho, pues, no dejarse y, pues, no tener temor a este tipo de enfrentamientos, porque como padres de familia y pues, nosotros queremos guardar a nuestros hijos y, pues, estamos también en ese derecho. Entonces, ahorita no lo tomen a como se dejen intimidar por el diablo en esa parte, porque muchos cristianos, desafortunadamente, por este tipo de pequeñas situaciones, pues se dejan influenciar y caen en el juego y pues van y disfrazan a sus hijos y pues al final del día pues estamos cometiendo un, una falta hacia nuestro Señor, que Él dice que esto no es de su agrado, sin embargo pues ahí van y lo hacen, ¿verdad? La otra es en las comunidades. Vemos cómo en todas partes anda la gente disfrazado de muertos y haciendo cosas alusivas a los muertos. En las comunidades se preparan, las más audaces visitan casas encantadas, otros ven películas de terror, otros inclusive visitan a la medianoche cementerios o hacen reuniones espiritistas con la intención de contactar con los espíritus de sus muertos. Bueno, pues desgraciadamente toda esa gente, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo algo que no le gusta a nuestro Padre Eterno, pero ¿qué es lo que están ellos? Tienen un velo, no saben que están haciendo malo. Están engañados y desconocen de la palabra, porque la palabra dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y aquí todo el pueblo pues le falta conocimiento y hace todas estas abominaciones. Y aquí vemos también cómo los padres compran máscaras para los hijos, hacen fiesta con sus amigos, concurso de disfraces, brujas, fantasmas, pitufos, duendes, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente, ¿cuántos de nosotros no hacíamos lo mismo cuando andábamos en el mundo? Le pido perdón a nuestro Padre Eterno y rompo todo pacto que haya hecho en el pasado con la muerte, porque, y pactando a mis hijos también rompo todos esos pactos, porque yo también estaba engañado y estaba en el mundo y hacía lo que hacía el mundo. Disfrazaba a mis hijos y yo mismo los llevaba, yo no me disfrazaba, pero los disfrazaba a ellos, y yo mismo los llevaba para que pidieran dulces. Entonces cancelo todo eso y le pido perdón a nuestro Padre Eterno por todo eso que hice cuando andaba igual en desconocimiento de la palabra, ¿verdad? El Halloween, el Día de los Muertos. La cultura, como vemos, el 20% de las películas son de terror. Y siempre andan buscando las películas más que
pues más fuertes que puedan espantar, para empezar a ver ese tipo de películas. Muchos buscan pues espantarse al máximo. Igual y muchos afirman que es ciencia ficción, pero algunos de ellos contratan satanistas para que les ayuden a reproducir auténticamente los ritos ceremoniales, maldiciones, sacrificios que se muestran en estas películas. Pero son personas que también ya van con la mira de servirle al enemigo, servirle al diablo. Y pues también aquí vemos cómo está influenciada toda la gente, toda la gente, todos los padres, los niños. ¿Qué esperan los niños? Dice, época de donde secuestran más a niños para los ritos ocultos que han cometido crímenes en conexión con el satanismo. Aquí en esa época y antes, desde antes, se empiezan a perder niños, niñas, señoritas. ¿Para qué? Porque las van apartando para hacer sus sacrificios de satanismo, sus pactos que hacen en esos días. Pero ya desde antes se preparan y desde antes secuestran a los niños, se los llevan a los niños, jóvenes, jovencitas, niñas, se preparan desde antes. Ante estas costumbres surgen igual varias interrogantes. ¿Cómo se festeja? ¿Qué es realmente? ¿De dónde viene? ¿Por qué hace énfasis en todo lo relacionado con la muerte y el ocultismo? Ante estas costumbres surgen varias interrogantes. Bueno, ¿se debe de celebrar o un cristiano debe de celebrarlo o no se debe de celebrar? Bueno, ahorita pues vamos a ver eso. ahorita lo vamos a ver. Esas son las interrogantes que le surgen al cristiano. Ajá. Levítico 26:8 de la guerra espiritual dice, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Amén. Y vuestros enemigos caerán a espada delante de nosotros. Amén. Las mujeres muertas en parto iban al paraíso occidental llamado Sincalcó, la casa del maíz, y su diosa Suacuatl, mujer serpiente o madre tierra, que con el tiempo se convirtió en la Llorona. ¿A cuánto se les ha parecido la Llorona? Mm, Nada, dicen no. Ay, mis hijos, ¿no? sí, bueno, a mí no se me ha parecido, pero sí he sabido de personas conocidas de mí que sí se les apareció, inclusive a un padrino de allá del pueblo, yo estaba pequeño, se le apareció la Llorona y le chilló ahí casi en su puerta, porque pasaba por ahí un río, se desmayó, estaba pues bastante alto, fuerte y todo, pero pues el miedo al oculto pues es miedo, ¿verdad? Pues se desmayó. Y hoy en el río salieron y tuvieron que meter arrastrando. Así es. Y aquí vemos que la celebración de los muertos en nuestro país se conjugan de dos culturas o dos corrientes culturales. Una de ellas es el Halloween, que es de influencia gringa o anglosajona. Y el culto de los muertos que viene siendo la influencia prehispánica. Ajá, que hay el culto de los muertos
en eso hay una celebración de los muertos que está muy arraigada en todos los sentidos, tanto la festividad como la religiosidad. Y aquí, si se acuerdan, la semana pasada vimos los dioses prehispánicos. Y dentro de los dioses prehispánicos tenemos a Mictlantecuhtli, que es el señor de Michan, lugar de los muertos, que viene de la palabra Nisquis, que es morir, y de la palabra Tlan, que es lugar. Este es un dios azteca, zapoteca, mixteca, del inframundo y de los muertos. Ellos no tenían el concepto del infierno, y es tan arraigado el culto a los muertos que desde entonces ya surgió este oscuro de este demonio, que es la potestad de la muerte. Desde nuestros antiguos, desde los antepasados, ya se venía practicando culto a los muertos. Y aquí tenemos este ídolo que adoraban todos esos pueblos, que es Mictlantecuhtli. Algo difícil de pronunciar. Sí, un poquito difícil de pronunciar. Las tradiciones mexicanas. Vemos en Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y sabemos que pues todo lo que hacemos, supuestamente, si nosotros les llamamos la atención que por qué festejan esto, pues es tradición de México, es de nuestra historia. Siempre van a argumentar eso, ¿verdad? Entonces, antecedentes del culto a los muertos. Desde la antigüedad en Mesoamérica se ofrecía el culto a los muertos, que fue herencia de México de nuestros días. Aunque el sacrificio humano ha sido un rito que se ha practicado pues prácticamente en todo el mundo. Fue en Mesoamérica donde adquirió especial importancia. Y lo vemos con nuestros antepasados, con los dioses que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que se les ofrecía ritos de muerte. Se les ofrecía a los que perdían las batallas y se los llevaban como prisioneros, pues eso los mataban y los ofrecían, ¿verdad? Como victoria. También al dios Tlaloc, que también tiene otro nombre, igual se le ofrecían ritos de niños, se le ofrecían ritos de niños para contentarlo y que mandara lluvia. Y eso, y si vemos también en lo que vimos de la semana pasada de los ídolos que se adoraban aquí, hay muchas similitudes con los dioses que hemos visto en el Antiguo Testamento. Ahí sabemos que a Moloch también se le ofrecían niños, y aquí también al dios de la lluvia. Y así en todos hay mucha similitud. Así es. Así por la tradición, ¿no? Sí, la tradición. Y muchas personas igual se visten de catrinas, personas ya grandes, se maquillan y todo, y ellas que se piensan que se creen hermosas, ¿verdad? Pero no, de veras hay unas que se ven, pues ahora sí como la muerte, horribles. Flacas, tilicas y demás. Sí. Y pelonas. También. Así por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios, que es una tradición. ¿Cómo puedes andar anulando la palabra de Dios? Y ya vimos que una tradición son
Son ritos que se hacen por nuestros antepasados, se viene de generación en generación haciéndose siempre, ¿verdad? Y eso es la tradición. Inclusive hasta luego las pueden llegar a modificar con el paso de los años, porque es como una modernidad o como una nueva tendencia y ahora se va a hacer de esta manera, ¿no? Sí, ahora sí se modernizan también. Se modernizan también, ¿no? Así como vimos, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe o los diferentes dioses, cómo van sufriendo diferentes modificaciones con el paso de los años, ¿no? Primero estaban así como de o sea, te lo presentan como original y ya después te lo presentan detrás de pues yo diría de un muñeco muy bonito y presentable, ¿no? Otra cosa, el pan. El Se ve pan. delicioso y sabe delicioso. ¿Quién no se la ha comido? ¿Quién no ha comido pan de muerto, verdad? Pues claro. Esos altares se ofrecían a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. No puedes compartir la mesa de Dios y a la vez la mesa de los demonios. Aquí, como vemos, se ve delicioso el pan. Igual todo lo malo siempre lo ponen de tal forma que se vea delicioso. Atractivo. Precisamente es la presentación que se ve atractivo a los ojos, ¿verdad? Así es. Para que pues caigamos. Le llaman la hojaldra, o sea, pues ¿cómo les decimos bueno, nosotros les decimos las chichitas o los huesitos, pues en sí representan las lágrimas pues de los difuntos, ¿no? Pero bueno, pues el pan mientras no esté ahí puesto en la ofrenda, Pues dice la palabra que lo que no esté ofrendado a los ídolos, pues es válido comerlo. lo podemos comer, ¿verdad? Pero ya es cosa de cada quien, porque también ya el pan hecho así ya está con algún fin. Entonces, pues ya es cosa de cada quien si lo quiere comer antes de que se ofrezca a la mesa. Exactamente. Y aquí vemos Un altar. un altar ofrecido a los muertos. Eclesiastés 9:5 nos dice, porque los que viven, perdón, pero por los que viven saben que han muerto. Han de morir. Han de morir, pero los muertos, pues nada saben, no tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Ya el muerto, pues muerto está. No te equivoques, el panteonero o los demonios están haciendo desaparecer la comida que dejan para los seres queridos o para sus muertos. Deja esto, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algunos alimentos que se ponen en las ofrendas. ¿Qué es lo que le ponen a los muertos? Y como decía mi hermana Hadassah, la hojaldra, que significa huesos y lágrimas de los difuntos. El cacao, cacahuatl, para que tengas para que tengan dinero con qué regresarse o paguen deudas económicas que dejaron en la tierra. Pues ya los muertos, ¿qué van a hacer, verdad? El cacao mejor no lo comemos nosotros, en café. Ay, Sí, ¿no? ¿verdad? Que es rico. Bueno, un chocolatito mejor. Sí. La calabaza horneada fue el manjar preferido de nuestros antepasados. Y el agua, pues sabemos que el agua es vida, pero además sirve para apaciguar la sed, supuestamente de estos muertos por el recorrido que hicieron para llegar nuevamente a este mundo. Luego siguen las flores de cempasúchil. Las flores de cempasúchil ya sabemos que anteriormente era una flor del amor, pero luego pues, se volvió la flor de los muertos, ¿verdad? Porque un príncipe se las traía a su novia con la que se iba a casar. En ese tiempo se llevaban flores de cempasúchil. Se las llevaba, pero ya la encontró muerta. Entonces se las dejó ahí y se puso a llorar.
pero pues ya como se les dejó allá la muerta, pues ya la agarraron como tradición igual para que el cempasúchil sea la flor de los muertos. El petate. Ahora sí que hasta el petate del muerto le ponen, ¿verdad? El petate también le ponen petate para que descanse. Las almas que, pues las almas benditas, dicen. El pulque. Bueno, el pulque es igual tradición de aquí, de nuestro país, ¿verdad? ¿Quién no ha tomado pulque? Bueno, al menos yo sí. Sí, pues es la piña fermentada, ¿no? No, ¿No? no, ¿O cuál no. es? No, el pulque es la que sacan del maguey. Ah, del maguey, yo me Sí, confundí. sí, yo llegué a tomar pulque, pero Ah, nada más ok. para saborear, no a ponerme. Entonces, lógico, aquí en este país, muchos de nuestros antepasados, pues era la única bebida que tomaban, Ok. el pulque. El canasto. Y el canasto, pues que lo conocemos, bueno, en los pueblos lo conocen como chiquihuite. Muchos lo han de conocer así. Yo también así lo conocí. Para que se lleven los alimentos y objetos ofrecidos en su honor, que están depositados en el altar. O sea, para que se lleven, como dice el dicho, se lleven su itacate. Ok. Y luego hasta tortillas, ¿verdad? Yo, esa no me la sabía de las tortillas. Tortillas o también llamados el tlaxcal, que es un alimento también tradicional que junto con el mole de guajolote, totomol, se comía, ¿verdad? Pues ¿cuántos no hemos comido mole con tortillas, ¿verdad? Oiga, y no se vaya a olvidar de los tamales, ¿eh? También los tamales son, inclusive hasta hoy, tienen el rito de los tamales, el día de hoy. Sí, ¿verdad? Sí, y los tamales, tlalmal, pues no debe faltar ninguna fiesta, ¿verdad? Y menos hoy. Y menos hoy. Si te tocó el niño en la rosca, pagas los tamales. La miel también está. Sí, la miel está también, la que, bueno, eso no la puse porque no para poner todas, pero la miel es para conservar el estado de ánimo y buen humor de los difuntos, para que no se entristezcan y para que para que mantengan sus amistades del más allá y se pueden llevar la miel para que la compartan con las amistades del más allá. Uy. Pues bueno, todo, en todo lo que creemos, ¿verdad? En todo lo que Ajá. creíamos. Bueno, ya les desglosamos todo el altar de muertos, ¿eh? Ajá. Todo lo que la gente pone. Y aquí se está bailando con el enemigo. ¿Por qué se está bailando con el enemigo? Pues porque se están practicando de las obras del enemigo, ¿verdad? Las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y qué nos dice la palabra? Que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, más bien hay que reprenderlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, si me permite agregar que, bueno, también faltó lo del altar de muertos, mencionar lo que es las frutas, porque eso sí es típico de las ofrendas, porque van a decir, ah, caray, me dijeron todo y no me dijeron las frutas, ¿verdad? Entonces, recuerden que las frutas, pues, se llama también el xocome, ellos le ponen así, alimentos que no tienen ningún significado especial, pero sirve para los sabores y olores que los reciban y se sientan satisfechas las ánimas que llegan. Bueno, si alguna vez ustedes pusieron un altar y recuerdan a lo mejor esa parte cuando le ponen manzanas o la fruta, pues la fruta trae un aroma. Entonces, ¿qué pasa con ese aroma? La fruta deja de oler. O sea, literal sí se llevan ese aroma. O sea, no lo estamos viendo en el mundo espiritual, pero se llevan el aroma de las frutas. ¿Verdad? Ya después Sí, dices, pues qué, ¿sí vinieron a comer? Pues sí, sí vinieron, claro que sí. pero los diablos. Pero los diablos, exactamente. O sea, ¿qué estás invitando también a tu casa? Y Sí. bueno, también en algunos se pone Bueno, que el pescado, ¿verdad? sí. Eso lo llegamos a Lo hacer antes, llegamos a hacer antes, pero ya pero no. ahora ya no lo debemos de hacer. Y el pescado pues se le pone para como rito para los niños fallecidos, porque se cree que ellos no cometieron ningún pecado. Y bueno, pues el pescado es el michihuaque, qué palabra tan fea, pero en el michihuaque le ponen ahí también, pues imagínense el pescado que simboliza también para el cristiano, ¿no?
Y así son las obras de la carne que solíamos hacer, porque ya en Cristo ya no, para la honra y gloria de Él. Sí, amén, amén. Y ahí viene lo bonito. Y ahí viene el símbolo del pan. Como lo habíamos visto, representa el cráneo, la bolita que representa el cráneo. El sabor de azar en honor de los que ya fallecido, de los ya fallecidos. Forma circular del pan simboliza el ciclo completo de la vida y la muerte. Y las 4 barritas significan los huesos de los muertos. Y tenemos en Ezequiel 24:17 que nos dice: reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Alza tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan de los enlutados. Como les digo, pues se ve bueno y sabroso el pan, ¿verdad? Sin entrar en mucho legalismo, concluiremos que lo que Dios prohíbe es que comáis el pan que fue ofrecido a los muertos en una ofrenda o en una mesa, de esas que ponen con objetos y ante la foto de sus difuntos. Y nosotros tenemos un pan todavía más suculento que el que se ofrecen a los muertos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí tienes el queso. Y eso lo podemos ver en Juan 6:33. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero como sabemos, el enemigo siempre anda copiando todo, ¿verdad? Copiando todo. Nosotros, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, los cristianos, tenemos el pan de vida, y Él que está ofreciendo el pan de muerto, ¿verdad? El pan para declarar muerte al mundo. Y aquí vemos otro altar. Tremendas ofrendas tan grandes que le ponen a tanto muerto, ¿verdad? Tanto muerto. Bueno. A tanto demonio. Bueno, tenemos en 1 Corintios 20:10, del 20 al 22. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis vivir de la copa, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos al Señor, provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Sabemos que nuestro Padre Eterno es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, ¿verdad? Y eso lo tenemos en la palabra de Dios, en Éxodo 20. Así es. Bueno, como ya vemos, debemos celebrar la vida que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Muy buena idea para hacer un papel picado en este año. Ajá. Y ya deja de jugar a los muertos, ¿verdad? Deja de jugar a los muertos. Y como Carlos, porque entonces no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, pues, le cedo la palabra a mi hermana Hadassah. Y les pido una disculpa por luego la tos, tanta tos que me da, pero pues esas son las secuelas del COVID que me dio en el 2020. Pero ya se me va quitando poco a poco. Y me declaro sano en el nombre de mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, sano es. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues dice la Escritura que pues Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, ¿no? Y dice también la palabra: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ganamos siempre la
lo que es la vida eterna, ¿no? Entonces, pues, bueno, un poquito, adentrándome un poquito más en el tema, bueno, ¿cuántos saben que el 31 de octubre, pues en teoría es el cumpleaños de Satanás, ¿verdad? Ese día es el día más fuerte. Entonces, recuerden que Satanás es un imitador, es un falso, y pues todo es anticristo porque quiere imitar a Cristo en absolutamente todo, pero ni siquiera se iguala a todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, pues el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, su muerte nos trae vida. En cambio, pues esta muerte que ofrece el diablo, pues no te ofrece la vida eterna, sino te concede otro tipo de muerte, la condenación en el infierno para la eternidad. Bueno, pues los druidas en esta época pues celebraban la víspera de su año nuevo céltico en honor de su dios pagano, que era conocido como el Festival de la Muerte y conocido oficialmente como la víspera del año nuevo, pues para la brujería. Y pues hasta el día de hoy es reconocido este día pues por los satanistas, los ocultistas y los adoradores de los demonios. Y bueno, Anton LaVey, que es el autor de la Biblia satánica, por si no lo sabías, y sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás, habla de 3 días importantes para los satanistas. Bueno, el primero ya lo mencionamos, que es el 31 de octubre, el 30 de abril y pues el Halloween en el día más trascendental pues de todos. ¿Y qué se festeja el 30 de abril? El Día del Niño. ¿Verdad? Qué Sí. casualidad. Entonces, nada más, o sea, o sea, tú solito estás discerniendo cosas, porque qué casualidad que tiene esas 3 fechas como las más importantes. Principales. Exactamente. Y el brujo satanista dice que es en esta noche en que los poderes satánicos y ocultos de la brujería están en su máximo de potencia y que cualquier brujo u maldición normalmente puede el 31 de octubre tener éxito porque el diablo y sus poderes están en su punto más poderoso. Y pues esos días hay muchos secuestros para sacrificios, por eso es que debemos de cuidar a los niños. Así que el pueblo de Dios tenemos una gran oportunidad de orar y reprender las obras de las tinieblas, exaltando y declarando absoluta y eterna de nuestro Señor Jesucristo y la derrota del enemigo. Entonces, pues bueno, ya cuando se acerque el mes de abril, hablarás del 30 de abril, que lo aprendiste el día de hoy en EAPSIMA y que es un día también para los satanistas. Vamos a continuar con la que sigue. Bueno, esta imagen está bastante grotesca, pero, y bueno, pues esto es parte de lo que ya te ha platicado de los druidas y de todo lo que no debemos de hacer en el día pues de Halloween. Y aquí vemos la víspera de todos los santos. Y abajo, por ejemplo, pues mira, todo te simboliza muerte. Y dice aquí que de las 8 fiestas en el año, Halloween es la más importante para los satanistas, porque va a ser, ¿verdad? Muchos niños los disfrazan, los pactan, y pues no sabe la gente que por ignorancia, ten mucho cuidado, qué les pones a tus hijos o qué les enseñas a tus hijos. Y mira, pues aquí que vemos, ¿no? Entonces, pues también en accidentes automovilísticos. ¿Y por qué? Pues debido precisamente a este terrible culto. Y tenemos el testimonio de que dice que con su vecina, que es cristiana, se encontraron antes de subir al edificio porque vienen unos departamentos y que dice que alcanzaron a percibir una como tipo bruja, pero que les sorprendió mucho que inclusive hasta los adultos estaban disfrazados de pues de catrinas.
Entonces, imagínate, entre tanto disfrazado que había en ese parque, porque les queda cerca un parque, y pues esta bruja ahí paseándose, o sea, literal los demonios están paseando en medio de tanto disfraz. Pues tú crees que se van a reconocer, van a decir, ay, mira qué bonito tu disfraz, está padre, y en la realidad, ¿qué tal si estás hablando con un demonio? Ujú. Ahí te la dejamos de tarea, ¿no? Me impactó mucho porque pues nunca lo había percibido de esa manera y pues imagínate, ¿no? Entonces, al grado que se llega. Entonces, tengamos mucho cuidado qué hacemos, a quién estamos adorando también y sobre todo, pues, qué le estás enseñando a tus hijos. Entonces, aquí dice la palabra del Señor que no nos hagamos cómplices de los que no conocen a Dios, sino al contrario, hay que hacerles ver el error y que en sus hechos no se aprovechan de nada. Y bueno, pues para poder mantenernos firmes durante esta lucha, pues ahí tenemos la espada, que es la palabra de Dios, y recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, potestades y enviados de las tinieblas. Y pues recuerden que pues diariamente pues la oración nos va a mantener firmes, la oración nos va a mantener apercibidos ante este tipo de situaciones y nosotros podemos orar a Dios por estrategias para poder evangelizar también en estos días y poder ayudar también a las personas que no, pues que no conocen o están erradas en este tipo de, pues de adoraciones. Y bueno, aquí vamos a ver esta parte importante, pues cómo llegó a la Iglesia Católica. Y bueno, pues hay una promulgación de una ley por Constantino legalizando el cristianismo, el edicto de Milán en el año 313, y estableciendo que la religión oficial era la cristiana. Es decir, Cristo se recibe personalmente, voluntariamente y en amor y no por decreto. Entonces, Constantino originó un cambio radical en la vida de la verdadera iglesia cristiana. Entonces, pues puedes imaginarte lo que sucedió en las iglesias, o sea, se llenaron de paganos aceptando el favor imperial por conveniencia sin dejar sus creencias y ritos antiguos. Así empezó la idolatría, cambiando imágenes de dioses paganos por la de santos cristianos. Fíjate nada más qué cambios. La gente se unió al nuevo movimiento popular sin haber experimentado un nuevo nacimiento con Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Así las costumbres corruptas y paganas se entretejieron sutilmente con la liturgia cristiana. Y pues como Roma no tuvo éxito en desarraigar estas tradiciones de los pueblos, decidió santificar algunas de ellas. Y pues que declara la palabra del Señor. En Hebreos 2, 14, 15 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, o sea, refiriéndose a Cristo, también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, por ignorancia, en lugar de afianzarse a la victoria de Jesucristo sobre la muerte, confirmada en su resurrección, pues prefirió vivir en un régimen de superstición y muerte. Entonces, sabemos de brujos y satanistas que fueron alcanzados por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Uno es el caso de César Neftalí o de Doreen Irving, que antes de su conversión, pues fue la bruja reina en Europa Oriental y en las Islas Británicas y amante del sumo sacerdote satánico de esa área. Y pues ahora ella es una cristiana nacida de nuevo y llena del Espíritu de Dios. Ella dice, si los padres tuvieran idea de lo que realmente es el Halloween, ni siquiera mencionarían la palabra en frente de sus hijos. O sea, pues solamente quien ha vivido este tipo de cosas con profundidad y quien sabe las fechorías que ha hecho el diablo, si alguna vez pues tú participaste de esto o tuviste nociones de esto o estuviste en brujería, pues tú sabes de lo que es capaz de hacer el diablo en todas estas fechas y todo lo que hacen. Y gloria a Dios por tu vida, porque Dios te sacó, te rescató, pues para traer ese conocimiento también a nosotros y poder de alguna manera derrotar al enemigo. Entonces levántate y sé de esa generación que en este año el Señor Jesucristo levante una generación de valientes, yo le diría de valientes, que
le hagan frente al diablo y que lo pongan en su lugar, en el lugar que merece, que está debajo de nuestros pies. Y por ejemplo, aquí con esta bruja, pues se cumple la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Es grande en misericordia y nuestro Señor Jesucristo vino por lo más vil y menospreciado para salvarlo. Y gloria a Él de que esta bruja pues se convirtió. Esta ex bruja que se Esta ex convirtió. bruja que se convirtió. Pues sí, así es, y que por ella pues también pudimos tener conocimiento y nociones de qué era realmente o de qué significa esta parte. Entonces aquí puedes ver en la diapositiva pues cómo fue que llegó el Día de Todos los Santos y ahí ves a todos los santos que tú tal vez conoces, ¿verdad? Ahí vamos a San Judas Tadeo, a quien más, bueno, otros que yo la verdad ni sé ni quiénes son, pero bueno, hay muchos santos en la actualidad. Hay que ver ¿cómo se llama? La Rosa de Guadalupe, ¿no? Ahí luego nos pasan un montón de santos. Y bueno, pues aquí nuevamente está lo que ya habíamos platicado en Efesios 5, 11, 12, que no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, pues que el Señor nos dé ese entendimiento, y así como somos entendidos de los tiempos actuales que estamos viviendo, que la maldad va en aumento, entonces que en este tiempo, los que somos entendidos, que nuestra fe vaya en aumento, que nuestras armas siempre estén listas y preparadas, que estemos listos y preparados para la batalla, para la guerra. Y aunque tal vez estemos cansados, pero el Señor Jesucristo es el amparo y la fortaleza. Como dice ese salmo precioso, dice, yo habito al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Entonces mantengámonos ahí en donde Él nos va a dar la fuerza, la fortaleza, la estrategia, las armas de guerra, la victoria total y absoluta, así como Él la tuvo. Recuerda que tenemos un Padre que es un general de guerra, que nuestro papá es victorioso, nunca pelea, nunca pierde una batalla. Él siempre se va a mantener en victoria, es bueno, nos ama y dio su vida por ti, por mí. Pues yo creo que ¿qué más podemos decirle más que gracias, Señor, por salvar mi vida? Gracias por lavarme, por perdonar mi pecado, o mis pecados, que fueron muchos y muy grandes. Y pues vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, esta diapositiva, ahí no le voy a decir la infiltrada. Bueno, aquí conoces este artista. Bueno, ya no sé si decirle artista, pero que el Señor lo traiga de regreso, ¿verdad? Lo conoces, es Jesús Adrián Romero. Entonces, pues él dice que los cristianos pueden celebrar Halloween. O sea, digo, pues que me disculpe, pero no ha leído bien la palabra del Señor y pues yo no estoy de acuerdo. Así como él, Marcos Witt y pues otros tantos, pues ya se fueron al mundial, utilizaron la iglesia como plataforma para cantarle al mundo, para recibir premios de Jezabel, le entregaron su talento con la voz al diablo y pues bueno, lo único que nos queda es orar para que ellos regresen, porque tuvieron en su apogeo cantos de revelación tremendos y preciosos y pues Sí. bueno, diciendo semejante cosa, pues no, la verdad no estoy de acuerdo. Entonces, pues cuidado con la infiltración y bueno, en este caso, ¿cuál debe ser tu posición ante este tipo de fiestas paganas? Porque esa es la palabra. Pues está muy claro en el versículo bíblico que acabamos de leer, que las quejas más comunes que se oyen cuando alguien toma posición en contra del Halloween o del culto a los muertos, argumentando algo contra las ofrendas, son nuestras tradiciones, es nuestra cultura y no eres más que un fanático cristiano. Estás privando a los niños pequeños de algo que solo es diversión. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua porque no creemos en esas cosas. Y bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Bueno,
Aquí por lo menos no te censuran el canal por hablar mal del Halloween, ¿no? En cambio hablas mal de un homosexual Sí, y cuidado. ya te cierran y te censuran el canal, ¿verdad? Ajá. Entonces digo, bueno, ¿qué está pasando ahí, verdad? Entonces no podemos expresarnos abiertamente de lo que la palabra del Señor dice. Y bueno, pues ahora sí que vamos a decir esta palabra los dos, pero bien fuerte. ¿Está listo? ¿Cuál? Esta. Sí. A ver, una, dos, Dos, tres. tres. ¡Escucha! Si tú dudas algo, no quiere decir que no sea real. Todo esto tiene un entorno espiritual. Si el Señor Jesucristo reveló que Dios es espíritu y demostró la existencia de demonios que Él echaba fuera, sí combatió y venció al diablo. Y bueno, pues además, ya sabemos que el apóstol Pablo escribe en Efesios 6 cómo es nuestra lucha. Eso ya te lo sabes de cajón. Siempre ponte la armadura de Dios todos los días de ser posible. Cuando ores, ponte la armadura. Y pues, ¿qué tenemos que ver nosotros los cristianos con los murciélagos, con los vampiros, con los duendes, con las brujas, con las calaveras, calabazas y etcétera, etcétera? ¿Qué tenemos que ver, Pedrito? Pues nada, en absoluto. Exactamente nada. ¿Y sabe por qué se cambió la calabaza? ¿Por No, qué se usa la calabaza? no. Bueno, porque los sacerdotes druidas tenían no recuerdo el nombre, una cosa alargada donde echaban lo que les daban en las casas que pasaban y les tenían que dar, porque si no, la maldecían o las hacían, las desmojaban o les mandaban espíritus para que los atacaran. Entonces no me acuerdo tal el nombre, por ahí está, que es una cosa larga. Y en Estados Unidos, cuando se empezó a celebrar, no había eso. Y ya que empezaron a agarrar la calabaza. Mm, bueno, no creo que tenga que ver con la troca. Sí, también ya sé de qué me está hablando, pero se me olvidó también la palabra. Entonces, bueno, ya con todo lo hablado, pues por eso no creemos que sea conveniente, pues disfrazar a los niños, pues de todas estas fantasmas y vampiros y brujas y etcétera, etcétera, porque dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, si instruyes a tus hijos en el camino correcto, ten la certeza de que si están bien cimentados bajo la roca que es Jesucristo, nada de ello les va a pasar y pues van a ser guardados y protegidos de todo esto, porque es de ver como padres de familia, el cubrir a nuestros hijos, el estar orando, que no caigan en adicciones, el orar por sus esposos, por sus esposas, por sus estudios, etcétera, etcétera. Entonces no nos cansemos de orar por nuestros niños, de ungirlos todas las mañanas. Mi mami preciosa, que Dios me la bendiga porque siempre lo hace todos los días, me unge, ora por mí. Y la verdad, hermanos, que es una gran, gran bendición que tu mami todavía haga eso, ¿verdad? Sí. Entonces, si ya tienes nietos, acostumbra a tu nieto que, a ver, ven, te voy a ungir, voy a orar por ti, ¿verdad? Eso es una gran, gran bendición. Y pues aquí dice que leamos la Biblia para no ser derrotados. Y bueno, pues, ¿qué tienes aquí en esta imagen? Si alguien consulta a espiritistas o a brujos, se vuelve infiel a mí, así de sencillo. Y ahí ves a todos los que están ahí, ahí alrededor haciendo sus ritos, que leyendo el tarot, que la ouija. Mucho cuidado con la ouija. Si hay alguien que pues la ha jugado, pues es mejor que confiese ese pecado delante del Señor para que pues eso, ahí hablan puro demonio, porque eso está terriblemente, y ya la ouija la usan como, pues la venden como un juguete, y pues no es un juguete, es algo terrible, y pues por ignorancia no podemos hacer esto. Hubo un caso de de una familia que pues desafortunadamente el padre de familia falleció por esto de la pandemia. Es un caso real. Y pues, ¿qué hicieron los hijos? Un amigo de ellos, pues en medio de tanto dolor y angustia, y eso es porque no conocen de Cristo. Imagínate si hubieran conocido de Cristo, otro gallo les hubiera cantado, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? El vecino se aprovechó. El vecino era hijo pues, de una bruja y les llevó la ouija. Entonces empezaron a jugar con la ouija y literal el demonio sabía qué era lo que estaba pasando con ellos,
y se hacía la voz como del papá de los muchachos, el que había fallecido. Y decían, es que yo hablo con mi papá, es que yo lo extraño, es que yo, o sea, ve el engaño y hasta dónde llega o sea, el diablo, hasta dónde llega. Entonces, ¿qué pasó? Pues no, eso es un engaño, le estaba hablando un demonio, hasta que alguien vino y les habló la verdad, o sea, con eso no, o sea, eso no se juega, y pues por ahí vi que quemar esa ouija no es tan fácil. Eso fue lo que hicieron y dije, ay, caray, pero bueno, ahí se los dejamos de tarea. Tengan mucho Sí. cuidado con ese que le dicen disque juguete, pero no es, no es un juguete, es algo real y bastante, bastante fuerte. Y pues también que dice la palabra del Señor en el Salmo 139, 23, 4, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, ¿cuál va a ser tu peor enemigo? La ignorancia. Entonces, no dejes que el Sí. enemigo que se llama ignorancia te deje dominar por este Sí. tipo de situaciones. ¿Y se acuerda el año pasado, el Día de Muertos? ¿Sí? ¿Sí Sí se acuerda lo que nos pasó aquí Ah, afuera? sí, cierto, de que casualmente, ¿verdad? Estábamos hablando del Sí. tema y bueno, no sé si se acuerdan que nos echaron como humo, no sé qué nos echaron, ¿verdad? Como y yo, huele a quemado, huele a quemado. Sí. Sí, cierto, ya me acordé. Como no se les dio nada, pues hicieron Sí, la porque maldad. estaban tocando el timbre y que querían su calaverita y que en la casa muy bonita y que no sé qué querían su calaverita y nosotros no les abrimos y tocamos hasta los shofares, ¿verdad? Ajá. Hasta que tuvo que abrir mi mami y decirles, mire, les bendigo en el nombre de Jesucristo, pero yo no les puedo dar eso. Y ya, pues agarraron y se fueron Sí, sí, pero tranquilamente. quemaron algo y lo echaron allá afuera. Dejaron Ujú. pura Como ceniza o algo, un papel quemado, no como sé. pólvora quemada. Ándale, Y pues sí, sí, olía valía bastante, bastante fuerte. bastante fuerte. Y bueno, pues aquí puedes ver en esta diapositiva, pues que simbolizan las escobas de las brujas y pues la protección astral. Bueno, pues ahí podrás ver una bruja volando, quién sabe, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, con eso de los que como hay demonios que se teletransportan por todos lados, aún hay otros niveles de brujería muy, muy alta, pero pues bueno, la bruja es bruja, sea mayor, sea de alto rango, sea como sea. Y pues, ¿qué dice la escritura en 1 Tesalonicenses 5:23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar ese versículo y sea nuestro espíritu, alma y cuerpo guardado para aquel día. Decía el profeta Javier, hermoso el domingo, que nos está preparado un depósito para aquel día, entonces preparemos nuestro depósito para el día glorioso, hermanos, está cerca. ¿Cuándo? No lo sé, pero hay que seguirnos santificando y preparándonos para ese glorioso día en cuando tengamos el encuentro con nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores en las bodas del Cordero. Entonces, tú sabes que Dios no está de acuerdo con este tipo de prácticas que pues son creadas por mano humana. Entonces tenemos que lograr la comunión, la convivencia con el Señor y pues sabemos que estamos expuestos día a día a las tentaciones de este mundo, pero también dice la palabra que pues los del mundo se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Y pues no debemos de imitar ahora sí que las costumbres abominables de las naciones, como lo dice aquí, y nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, como lo hacían antes los aztecas y que a Moloch y que no sé qué, ¿verdad? Que tanto que hacían, no, prácticas terribles. Ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio, ni nada de eso. Yo solamente hago una pregunta. ¿Cuándo has visto al Señor Jesucristo hacer todo lo que dice la diapositiva de él? Pues no, eso fue lo que le dije al chamán allá de playa. Bueno, ¿y cuándo viste a Jesucristo vestirse así y hacer lo que tú estás haciendo ahorita? No tuvo respuesta. Pero bueno, así pasa cuando uno realmente pues predica el evangelio, pues ¿cuándo viste a mi Señor haciendo eso? Pues no, porque tú ya sabes y conoces a tu amado. Y bueno, pues aquí está una imagen bastante también fuerte, Church of Satan, Iglesia de Satanás,
que, bueno, en la actualidad hay mucho de este tema. Y bueno, aquí te dejamos algunas maquinaciones, algunas fiestas que ya te hemos mencionado, como el 1 de noviembre y el 31 de octubre, etcétera, etcétera. Y ahí puedes ver las maquinaciones. Voy a ver si la paso más grande. No, está bien así. Aquí sí la ven grande. Sí la ven grande ellos aquí. Y bueno, pues ahí te dejamos un poquito las fechas, si las quieres tú mirar un ratito, o te las vamos a Perdón, ¿no mandar las al grupo. tenemos en las hojas, perdón, en el manual? No creo, es así, no, pero las hemos mandado en el grupo, si no le mandamos la imagen nuevamente al grupo para que usted las pueda tener. Le agradezco, hermana, gracias. Sí, por favor, gracias. Ok, bueno, pues nada tenemos que ver con estas cosas que ya platicamos, nada más a manera de recordatorio. Y bueno, pues con esto damos conclusión al tema del Halloween y el Día de Muertos y vamos a pasar a los comentarios.